geometría proyectiva, parte número 3 en cuanto a las proyecciones. Entonces aquí vamos a trabajar la proyección cónica. ¿Por qué se llama proyección cónica? Bueno, tengamos presente cómo es un cono, por ejemplo un conito de helado, dibujado así como en 3 dimensiones. Observemos que hay una punta y que a medida que vamos avanzando va creciendo. ¿Listo? O si tenemos el conito al contrario, como un gorro de fiesta, voy a hacer el gorrito por aquí al contrario. Va desde un punto y también va a ir creciendo de arriba hacia abajo. Bueno, eso es como una introducción para que podamos entender de qué se trata esto. Vamos a tener 3 casos. ¿Listo? Vamos a trabajar aquí solo la proyección cónica con figuras planas, con los 3 casos. Y los 3 casos van a estar de acuerdo a la ubicación del foco. Entonces, en el primer caso, que hemos llamado aquí caso 1, la figura cambia de tamaño, pero conserva su dirección y posición, o sea, conserva el ángulo de inclinación y la posición. Es decir, si voy a tener un triángulo, lo que va a pasar con ese triángulo es que se va a volver más grande a medida que avanzo, y la misma dirección. Es decir, si yo aquí voy a llamarlo a este triángulo A, B, C, el siguiente triángulo, que es un poquito más grande en dimensiones, va a ser A', B' y C', es decir que no lo estoy volteando, ni rotando, ni nada. Dicho esto, veamos la figura. Vamos a tener aquí la figura a lápiz y la figura pintada. A lápiz es distinta que la que está pintadita, como les he explicado en los audios anteriores, porque primero la hice, la pinté y luego caí en cuenta que era importante que ustedes la vieran así también sin pintar. Bueno, entonces en esta parte A, observemos que el foco está aquí arriba. Voy a pintarlo de rojo para que lo podamos ver. Está aquí arriba. Y mi figura inicial es este triángulo ABC. Observemos que a medida que el triángulo es un triángulo escaleno, sus medidas, las medidas de los lados son diferentes. La medida de AB es distinta a la de BC y distinta a la de AC. O sea que en los 3 triángulos se debe conservar como esa parte de que las distancias sean diferentes. Observemos que se va como alargando un poquito la figura, como si la estiráramos. ¿Por qué sucede esto? El foco me va a guiar y a partir del foco y los vértices voy a trazar mis líneas guías. Ya vamos a pasar a la cuadrícula para verlo mejor. De aquí desde el foco contamos las unidades. En los anteriores no había como un parámetro fijo. Un foco, sí hay focos, pero no había un foco así en forma de punto. A partir de este podemos contar las unidades que lo estamos desplazando. También lo podemos hacer desde aquí, desde los puntos o desde los vértices, pero por lo general se hace desde el foco. Entonces vamos a ver el otro dibujo y pasamos a la cuadrícula. Observemos este dibujo ya pintadito. Hicimos la proyección de la figura, que en un inicio era este triángulo y que al hacer la proyección cónica, que es como un triángulo, visto como un triángulo, una proyección como si fuera un triangulito, el triángulo se fue, el que estamos proyectando ABC, se fue estirando un poco, cada vez más. ¿Qué son estas relaciones que aparecen aquí? A', el triángulo A', B', C', ¿cuántas unidades tiene? Pues A', B', C', a partir del foco van a tener 5 unidades. Voy a contar aquí primero B. 1, 2, 3. Perdón, ahí no voy en la línea. Ya lo voy a poner aquí en la línea. Viene así. 1 por aquí. 2, 3, 4 y 5. 5 unidades, listo. Entonces esas 5 unidades las voy a poner aquí arriba.
Y el triángulo ABC, que es el original, hay solo una unidad para cada vértice. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la proporción que es de 5 a 1. Lo mismo hacemos con el triángulo A', A'B' respecto al primero, y podemos comparar el primero con el segundo. Aquí me faltaron las primas, que sería triángulo A', B', C' con el triángulo A', B' y C'. Listo. Notemos entonces que la proyección cónica, perdón, aquí es cónica, aunque si ustedes buscan por internet, canónica les va a dar unas imágenes también similares a las de cónica. Se define a partir de un foco, ¿cierto? Eso lo señalamos. Y ese foco puede estar ubicado en cualquier punto del cual van a salir esas líneas de referencia que trazamos a partir de los vértices. ¿Listo? Eso es lo que me va a permitir esas líneas guías que se toman a partir del foco, y teniendo en cuenta los vértices de la figura inicial, es que van a guardar la dirección y va a cambiar un poquitico la proporción de la figura. Bueno, aquí observemos en conclusión que entre más alejada está la figura de la figura original, así suene como redundante un poco, más grande va a ser, porque entre más cerquita esté del foco, pues vamos a tener una imagen muy pequeña, como es este caso. Ya les muestro cuál, se los voy a señalar aquí con verde, como es este caso. Listo, está aquí pequeña, y entre más se aleja, pues va a ser mediana, entre más grande, más grande. No sé si con esta figura recuerdan nuestro dibujito del proyecto anterior, donde nos dibujábamos en distintos septenios, que era un tipo de proyección. Ahí utilizamos este tipo de proyección. ¿Listo? Para que lo vayamos socializando. Bueno, mis jovencitos bellos, vamos a continuar. Y mis jovencitas hermosas, ya vamos a hacer entonces esta figura. ¿Cómo la construimos? Voy a ir a la cuadrícula. En la cuadrícula, ese era el que estábamos haciendo anteriormente. Aquí en la cuadrícula vamos a dibujar primero que todo una figura como la que está allí. Dibujemos un triángulo. Pongámosle este triángulo ABC. Tenemos nuestro triangulito. Nos ayudamos de la regla para hacer bien linda la figura. Y a veces nos pueden dar el foco, o muchas veces nosotros tenemos que decidir cuál va a ser el foco. Esto se conecta mucho con la vida. ¿Por qué? Porque uno decide, para que tenga una sombra debe existir un foco de luz. Y uno internamente sabe dónde está su foco de luz: en mi alegría, en mi armonía, en mi equilibrio, en poder compartir con los otros, en poder ser diligente, en poder no llevarme tanto de la belleza externa, en fin. Ese foco que cada uno conoce de acuerdo a su forma de ser y a su personalidad, ustedes saben dónde ubicarlo y dónde debe estar mejor. Muchas veces también, como en la vida, nos van a decir, es que su foco está ubicado por acá, o está ubicado por acá o por acá. Nosotros, aquí en esta clase, en este video, yo se los voy a mostrar, pero ustedes a la hora de plasmarlo pueden ponerlo donde quieran hacerlo, siempre y cuando la figura sea no fácil, pero sí sencilla de visualizar. Voy a poner el foco, por ejemplo, no, ahí me queda muy sencillo. Lo voy a poner por aquí. Listo. Y observemos que mis líneas guías las voy a poner a partir del foco. Bueno, antes voy a poner que este se llama foco F, y vamos a comenzar a partir del foco a hacer nuestras líneas guías.
Aquí no todas las rectas van a tener la misma inclinación como en el caso de las otras proyecciones, sino que cada línea va a tener su propia dirección, pero la figura en total debe tener, aquí se me va a ir un poquitico para arriba, pero no importa, lo podemos hacer. Observen que ahí ya me queda mi foco. ¿Listo? Bueno, voy a subirle un poquitico, se me va a juntar un tris con la figura anterior. Voy a esconder aquí la regla, la voy a guardar un momentico y voy a escoger un color, este azulito claro, y ahora sí de nuevo con la regla voy a tomar mis unidades. Entonces, observemos, voy a dejar aquí un momentico, observemos en el dibujo, voy a poner aquí la regla, las unidades, este A lo desplazamos a partir del punto 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer a partir del punto. Se toma aquí una unidad inicial como parámetro para la figura total, ¿vale? Y yo aquí voy a tomar otra unidad. Voy a sacar de nuevo mi reglita. No lo voy a desplazar 4, sino 2 solamente por el espacio que tengo. 1 y 2. Y ahí voy a poner mi punto A'. Luego voy a ubicar 2. 1, 2. Y aquí voy a ubicar mi P'. Y luego con C. 1, 2 y ahí ubico mi C'. Listo, juntamos la figura y observemos que va a ser la misma que tenemos originalmente, solo que cambió de tamaño, como sucede también con nuestra vida. Nosotros tenemos un foco que nos hace cambiar, que nos hace crecer. ¿Listo? Bueno, ahí ya la tenemos un poco más grande. Ahora voy a tomar otro color, un moradito claro, y voy a desplazarla otro poquitín para los para el triángulo A', B' y C'. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para mi A'. A'. Para el B. Observemos que desde el punto inicial son 6, pero desde el punto A' son 4. Entonces lo voy a contar desde el punto A'. 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos nuestro B'. Ahora con nuestro C. 1, 2, 3, 4 y tenemos nuestro C'. Unimos los puntos y tenemos allí ya nuestra figura. Este sería como el boceto para la figura. Recuerden que no vamos a usar ni colores, ni marcadores. Y si vamos a usar micropunta, con mucho cuidado, no vamos a usar ni micropunta ni con marcadores, sino con colores, porque el micropunta nos puede rasgar un poquitico la hoja. La idea es trabajar también sin cuadrícula y poder pintar las figuras.
Entonces que podamos tener la hojita así y que podamos pintar nuestras figuras. Por ejemplo, esta que he pintado así de moradito, que me quede muy bien colorada, que me quede con todos los punticos. Vuelvo y les digo, a mí me parece muy complejo pintar así directamente en el computador. Me encanta más así en vivo y en directo, y pues creo que es más complejo porque hay que estar trasladando el mouse. Listo, pero la idea es que nuestras figuras queden bellamente coloreadas. Además de la precisión que hay que tener con las figuras. Listo, y podemos mezclar allí colores, no necesariamente usar una escala, entonces voy a usar aquí morado clarito y debo tener en mis colores un morado más oscuro, entonces mamá, papá vayan a comprarme colores, no es necesario, chicos. Podemos mezclar, hacer una mezcla bien linda de colores. Por ejemplo, este moradito puedo aplicarle un azul encima, porque estamos haciendo capitas suaves. Puedo después explorar con un azul así también suavecito y combinarlo. Ustedes son más expertos allí pintando que yo, pintan más hermoso. Yo aquí hago mi mayor esfuerzo para que ustedes puedan verlo estéticamente bello. Ya voy a pasar al PDF, que allá ya lo tengo a mano y lo tengo bien organizadito, ¿vale? Esto es solo para que ustedes se guíen de cómo hay que entregar estas clases. Listo, que nos quede bien bordeado. Luego puedo usar un azul más oscuro, pero la idea, chicos, esencialmente es que lo podamos hacer muy bien y que podamos hacer mucha fuerza en unos lados, después ir desvaneciendo, darle de pronto un poquito de textura. Y después aplicar otro color, en fin. Yo aquí tengo en mi PDF hecho a mano el dibujito. Bueno, eso es en cuanto al caso 1. Para el caso 2, vamos a ver cuándo la figura cambia de tamaño y de dirección, es decir, no va a ser así como tan chévere, entonces la tengo aquí más grande y más grande, sino que, y se me va de pronto achatando, como lo veíamos, que la tengo así, luego un poco más estirada y luego más estirada, sino que va a cambiar también de posición. Puedo tener un triángulo inicial y por allá tener después una figura al contrario, por ejemplo, o al contrario más achatada. Vamos a ver por qué sucede eso. Depende de dónde ponemos el foco. Para este caso 2, el foco lo vamos a poner a la derecha de la figura inicial, es decir, nuestra figura inicial la hemos ubicado acá, en este punto, y el foco está a su derecha, en este caso a la derecha hacia abajo, y observemos que al trazar a partir del foco las líneas guías se hacen grandes, pero hacen también que la figura se achate en este caso y en este caso, que cambie de dirección, es decir, ya no va a quedar con la misma orientación, sino que su dirección va a ser al contrario. Ya la vamos a hacer también en la cuadrícula para que ustedes observen cómo se realiza. Y aquí la tenemos ya pintadita. Esta es otra figura que la he hecho a mano y la he coloreado a mano, porque puedo usar más colores, puedo usar más texturas, y realmente sí me va mejor con el coloreado a mano que con el coloreado aquí en un sistema. Por eso les hago la invitación de hacer esto a mano. ¿Listo?
Qué pena repetirlo tanto, sonar como tan repetitiva, no es de mi gusto estar repitiendo tanto, pero creo que es oportuno para no ponerlos a repetir trabajos de geometría. A los que me ha tocado hacerles repetir, pues ustedes ya saben, es engorroso, es volver a comenzar a veces desde cero, entonces pues para que no tengamos que hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a anotar aquí? Primero aquí hay unas proporciones que me dicen cómo está la figura inicial respecto a las otras figuras. ¿Listo? Entonces esta figurita me va a quedar que es prácticamente la mitad de esta inicial. La primerita que está a la derecha es la mitad de la que está a la inicial. La segunda doble prima va a ser 2 veces la figura inicial y la tercera doble prima es 3 veces la figura inicial. Quiere decir también pues que en proporción estamos yendo en esos tamaños. Vamos a hacer entonces una aclaración. Notemos que la figura sale al contrario a partir del foco y se va haciendo más grande en proporción con la inicial y se vuelve pequeña teniendo presentes aquí la proporción es una fracción en cuanto a esos números. Vamos a ver por qué nos quedan esas figuras así ahorita que hagamos el dibujo. La conclusión, a medida que la figura se aleja del foco, se vuelve más grande. ¿Listo? Entonces vamos acá a la cuadrícula y vamos a hacer nuestra figura. Voy a poner cuadrícula. Si ustedes tienen hojitas milimetradas, hojitas cuadriculadas, pueden usarlas es como referente, más no así que después me presenten la hoja cuadriculada más el dibujo encima coloreado, porque miren que se pierde como la estética. Listo, entonces voy a tener acá la figura, una figura inicial. Listo, tengo mi figura A, B y C. Lo estoy haciendo con un triángulo, obviamente se puede hacer con un hexágono, con un pentágono, con un cuadrado, con un rectángulo. ¿Listo? Para toda figura. Solo que aquí de este tipo de proyecciones las vamos a aprender a realizar con el único fin de poder hacer nuestras proyecciones en los otros planos. Perdón, voy a borrar por aquí y voy a poner de nuevo la línea bien ubicada. De mucha paciencia también esto, chicos. Esto requiere su tiempito. No es así hacerlo de cualquier manera por cumplir, sino que realmente hay que sentir. Y listo. Entonces el foco no va a estar a la izquierda ni arriba, sino que va a estar por aquí a la derecha. Puede ser a la derecha más arriba o a la derecha hacia abajo en todos los puntos que estoy ubicando, en cualquiera de estos puntos. Ustedes verán dónde lo hacen y que la figura se pueda proyectar muy bien, que ustedes puedan dimensionar también el tamaño de la hoja para que les quepa. Voy a ubicar el foco, voy a ubicar el foco en un lugar, por ejemplo, por aquí. Este va a ser mi foco. Voy a dibujar las líneas guías con un color más suave. Y voy a trazar. ¿Por dónde debe pasar la línea? Recuerden, por 2 puntos pasa una única recta. Entonces un punto va a ser el foco y otro va a ser el vértice. Foco, vértice y trazo mi línea. Uy, me quedó súper escondida. Foco y vértice, trazo la línea. Foco y vértice y trazo mi línea. Si la figura tiene 3 puntos, como es el caso del triángulo, pues las líneas guías van a ser 3. Si tengo un cuadrado, pues van a ser 4 y así sucesivamente. Esta última me quedó rara, la voy a volver a hacer.
Listo. Y ahora voy a mirar para poder desplazar las unidades que sean convenientes. Voy a utilizar este color rosadito. Entonces, a partir del vértice vamos a desplazar el vértice y que pase por el foco. Voy a mostrar el dibujo acá. Está aquí. Observemos, perdón, que a partir del vértice, aquí el foco nos quedó en un lugar propiamente. Listo, entonces el desplazamiento lo hacemos a partir del vértice y pasamos por supuesto por ahí, por el foco. Siempre debemos pasar por el foco. Entonces, tendríamos lo siguiente. Por C, y lo vamos a desplazar 1, 2 y 3. Aquí vamos a tener nuestro C'. Vamos a volverla a prima. 1, 2 y 3. Aquí tenemos A'. Observen, nos va a quedar la figura un poco volteada, como si estuviera viéndose más o menos a un espejo, porque A está al lado izquierdo, o hacia abajo, hacia el lado izquierdo hacia abajo, y el A' nos va a quedar hacia el lado derecho hacia arriba, teniendo como eje no de simetría, ojo, sino como un eje de referencia la línea por donde pasa C. Tenemos entonces para el punto B 1, 2 y 3, y aquí tendríamos B'. O sea que ahorita vamos a hacer nuestro dibujo. Voy a juntar A' con B', A' con C' y B' con C'. Observen que el triángulo nos cambió de dirección, de forma, debido a este tipo de proyección. Voy a escoger por acá otro color. Vamos con un color moradito. Y con la regla voy a trasladar, voy a proyectar a partir del foco 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí voy a tener mi C'. C'. Ahora con A. 5, entonces yo sé que a partir de A simplemente de A' son 2, de A solita son 5 y de A' son 2. Si lo cuento desde A es 1, 2, 3, 4, 5, y si los cuento solo desde A', 1 y 2, para que lo tengamos allí presente. Y aquí tendríamos A'. Luego voy a trasladar B', 1, 2, para que me quede mi B'. Observen qué ha sucedido con la figura. La figura, prácticamente el triángulo queda tan achatado que va a parecer es una recta. O sea que entre más alejado esté del foco, pues más grande nos va, más achatadito nos va a quedar. Listo. Quedó ahí mal esa última línea, la voy a repetir. Y listo. Quedó ya demasiado achatada. Vamos a correr un poco más. Vamos a trabajar con 3'. Tomemos ahora un color azulito. A partir de A. Bueno, proyectemos primero C. Hasta aquí, hasta C', sobre' y 5. Entonces lo voy a poner con 9. 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí tengo C'.
triple prima, B, uno, dos, tres, cuatro, y aquí tengo mi B, ay perdón, voy a esconder un momentico aquí la regla, B triple prima, y luego con la otra medida de A. Entonces a partir de A son 9 espacios, de A' sería 6 espacios y de A doble prima 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Y aquí tengo mi A triple prima. Observen que aquí ya se empieza no solo a achatar, sino que empieza también a invertirse un poco la figura. Por eso quería hacer una figurita además para que pudiéramos observar bien qué sucede. Listo, chicos. Ay, perdón, qué vergüenza con ustedes estas líneas tan chuecas que me quedaron, las voy a repetir. Voy a marcar primero que todo aquí bien A, bien B y bien C para que las podamos trazar. Aquí el triángulo ya nos quedó invertido respecto al inicial. ¿Cuántas veces hemos encontrado focos en nuestra vida que nos han hecho cambiar de dirección? No necesariamente a una mala, sino a una buena también. Es prudente que nos hagamos esa pregunta. La idea es que lo trabajemos en un papel. Después de hacerlo en milimetrado o en cuadriculado, lo tengamos así para poder colorear. Listo, chicos, este es otro totalmente distinto a los que tengo en el PDF, pero espero que las indicaciones hayan sido claras. Después de tener esto, le toman foto hacia el esqueleto, a la parte como en lápiz solamente, y luego lo colorean y también toman foto para que lo puedan anexar. Vamos ahora a ver la otra figura. Ya observamos aquí qué sucede. Miren aquí que el orden empezó el triángulo en esta dirección y terminó más grande como al contrario. Y fue un proceso como de pasitos así como acabamos de ver. De igual forma con este, comenzó de una manera y llegó un punto, donde comenzó a voltear. Ahora vamos a ver el último caso, que es cuando el foco se encuentra dentro de la figura A y la figura B. La figura A tenemos simplemente 3 ejes en el espacio y en esos ejes el foco está aquí en la mitad. Aquí se encuentra nuestro foco y a partir de este foco pues proyectamos que pase por el vértice, entonces queda así como si tuviéramos una esquinita. Listo, lo vamos a hacer ahorita en las hojitas cuadriculadas. Aquí ya está pintadito, dándole la sensación de fondo, la sensación de frente y que está como en una esquina. Vamos entonces a la parte cuadriculada y vamos a hacer nuestra otra proyección. Hojitas referentes que pueden ser la cuadrícula o pueden ser también las hojas milimetradas, o si pueden trabajar de una vez con hojitas en blanco, pues maravilloso. El uso de la escuadra y de la regla, fundamental para que todo nos quede derechito. Recuerden que también pueden modelarlo en GeoGebra 3D, pero la idea es que lo hagamos a mano porque necesitamos pintarlo. Bueno, entonces, ¿qué me dice esto? Yo tengo un triángulo con estas dimensiones, A, B y C. Y el triángulo lo voy a dibujar
Esa línea no me quedó así como muy bien, que digamos, la voy a repetir aquí. Listo. ¿Qué me dice? El foco va a estar dentro de la figura. Entonces aquí voy a ubicar mi foco. Y como ahí está mi foco, solo lo voy a llamar F. Para no tener ese poco de letras ahí en la mitad, el foco va a estar aquí. Voy a trazar unas líneas guías que pasen por el foco y por cada vértice. Un poco más claritas. Entonces voy a tener el foco y esa es la que me va a dar la sensación como de plano o de ejes. ¿Listo? El foco y por el vértice A. El foco y por el vértice B. Miren que aquí no me quedó vertical totalmente. Me quedó incluso un poquitico inclinado y está bien también. No todo tiene que ser con ángulos de 0 grados y 90 grados. Listo, entonces ahorita lo que voy a hacer es desplazar unas unidades. Utilicemos un color naranja clarito para desplazar, hacer un primer desplazamiento y obtener el triángulo A', B', C'. Voy a desplazarlo una unidad. Entonces aquí tengo A', me ubico en B, que me quede derechito por supuesto, que me quede bien puesta la regla, y ubico, por aquí, y ubico B'. Y por acá voy a ubicar C', por el eje del foco y que pasa por C. C'. Y ya con esto trazo mi triángulo A', B', C'. Listo, ya lo obtuve. Vamos a obtener ahorita las doble primas. A ver si les pudiera preguntar qué color. Vamos a usar un vino tinto. No hemos usado colores oscuros, sino puros colores suavecitos. 1, 2, pero así sea un color oscuro, hacemos los trazos suaves. Voy a 3, 4 respecto al original y 3 respecto al primo. Voy a hacer aquí un pequeño cambio, no sé qué estaba pensando ahorita que hice el A, el B, que lo puse por allá como a una distancia tan alejada. A, B y el C también lo voy a cambiar, que también lo puse bien alejado. Listo. Ahora sí continuemos. Respecto a A lo estoy desplazando 4 y respecto a A', 3. O sea que respecto a B lo voy a desplazar 4 y B' solo 3. 1, 2, 3. Y ahí marcamos B', aquí sería nuestra A', y luego con C. Serían 4 desde C, 1, 2, 3, 4 y solo 3 desde C'. Listo, entonces C' y hacemos nuestro triángulo. ¿Qué ha pasado? Tenemos como un aspecto tridimensional. A pesar de que estamos haciendo figuras bidimensionales, ese foco en el centro hace que la podamos ver como tridimensional. Y así también sucede muchas veces en la vida. Hay focos que se ubican como en el centro de nuestro cuerpo, dependiendo de cuál sea nuestro centro. Los de muchos es el corazón, los otros son la cabeza, los otros es la parte del instinto. Dependiendo de esos, de donde esté ubicado ese foco, pues así mismo uno puede crecer. Pero la idea es que el foco, esté donde esté, pueda moverse entre el corazón, entre la mente y en nuestro hacer diario. ¿Listo? Y que ese foco, al estar como en ese centro de ese triángulo del corazón, la mente y el hacer,
podamos funcionar mejor y podamos crecer más. Tanto así que podemos dar un aspecto tridimensional como en el caso de esta figura. Bueno chicos, la idea, vuelvo y les digo, es trabajar sin cuadrícula y que podamos pintar muy bien las figuras. Eso es en esencia lo que tenemos junto con las reflexiones. Voy a regresar al archivo para mostrarles cómo quedaría pintado.